Bienvenidos a un nuevo video. Esta vez te traemos el avance del capítulo 42 de la telenovela María Mercedes, que será transmitida por el canal de telenovelas. Magnolia le dice a Meche que esta vez le llevó ropa y no tendrá que pagársela porque se la va a regalar. María Mercedes se alegra mucho y le pregunta a su padre si no se acuerda de ella. Manuel le pregunta por qué le va a regalar todo eso a su hija. Magnolia, nerviosa, le responde que le ha caído muy bien y por eso quiere obsequiarle ropa, no solo a ella sino a sus hermanos y a él. Manuel queda impactado. Por otro lado, Jarocho, agonizando, llama a su hija, mientras Candy le agradece a sus vecinas por acompañarla y se preocupa porque no tiene noticias de su padre. Asimismo, el doctor le avisa a Candy que su padre desea verla. Doña Filo quiere entrar, pero el doctor le informa que no puede ya que Jarocho está en sus últimos momentos. Por otra parte, Magnolia le está mostrando la ropa a María Mercedes. Manuel le pregunta cómo supo la talla de su hijo menor. Magnolia le responde que Meche se lo dijo. La muchacha expresa que está gastando mucho dinero. Magnolia le asegura que no es nada. Meche le enseña a su padre una camisa para él y de tanta emoción le dice que le regalará un abrazo y un beso a la señora. Manuel la cuestiona preguntándole por qué le ha tomado afecto a su hija. Magnolia le responde que no lo sabe, pero Meche le pide que se quite la peluca y las gafas ya que es más hermosa, pero esta queda entre la espada y la pared. Jarocho, que está en su último momento, le pide a su hija que se cuide bien. Candy le promete que así será. Entonces su padre le da la bendición y muere. Candy llora a gritos. Meche le insiste a Magnolia que se quite los lentes, pero ella le dice que después le arden los ojos, aunque Manuel queda muy sospechoso. Meche le dice a la señora que le dé un aventón ya que también se va, así que se despide de su padre. Manuel le menciona a Magnolia que puede volver cuando guste. Por otro lado, Candy le ha dado la mala noticia a sus vecinas que su padre murió. Doña Filo le pregunta si está segura. Ella le responde que sí, porque sus últimas palabras era que le prometiera que se iba a cuidar y apenas ella lo hizo, él murió. Sus vecinas sienten mucho dolor por Candy y la muchacha pregunta qué será de ella ahora sin su padre. Doña Rosa le manifiesta que tiene a todos de la vecindad que van a estar al cuidado de ella. Candy se pregunta qué hará ahora con el funeral de su padre si no tiene dinero. Rosa le pregunta si Jarocho no tenía algún ahorro. Doña Filo expresa que pueden pedirle ayuda a Meche. Del mismo modo, María Mercedes visita al licenciado y le cuenta que últimamente le pasan cosas rete buenas y que doña Malvina la trata bien. Portales le pide que se cuide de las garras de esa señora. Meche le hace saber que está necesitando de su ayuda porque quiere colocarle un teléfono en la casa de su padre. Él le responde que sí pueden hacerlo y le pregunta si ya se le acabó el dinero. Ella le responde que no, pero tiene miedo a que se le acabe. El licenciado le manifiesta que es rica, por lo tanto puede disponer de él. Entonces Meche le hace saber que necesita muchas cosas, como colocarle a una muchacha que ayuda a su padre, a lo que Portales le manifiesta que sí puede, pero le aconseja que no olvide sus indicaciones y le advierte que no firme ningún documento que Malvina coloque en sus manos. María Mercedes le pregunta si a su esposo tampoco debe firmarle. Este le hace saber que a ese mucho menos. Por otra parte, Jorge Luis llega a su casa y le dice a su madre que deben hablar seriamente. Ella le pregunta qué pasa y su hijo le responde que ha decidido irse a vivir a Guadalajara. Mientras que María Mercedes le comunica al licenciado que su marido sí la quiere, pero él le pregunta si no se ha puesto a pensar que tal vez le está fingiendo amor. Meche se espanta y asegura que no es así, pero Portales le hace ver que puede estar mintiendo. Malvina no permite que su hijo se vaya porque cree que va a encontrarse con Fabiola. Su hijo le manifiesta que no es para que llegue a tanto, ya que solo desea estar lejos de María Mercedes. Su madre le pregunta qué le va a decir a su esposa. Jorge Luis le responde que para eso está ella, para que le explique. Su madre le pregunta si acaso contó con ella para hacerle el amor. Entonces Jorge le comenta que hablará con ella cuando pueda. Malvina le pregunta qué consigue con todo eso. Jorge Luis le hace ver que no quiere pasar una noche más fingiendo que ama a su esposa y ha decidido irse. Rosario recibe la ropa que le han regalado y está muy contenta. Luego tocan la puerta y son las vecinas con Candy. Ellas en asombro le preguntan por qué están llorando. Doña Filo les cuenta que Jarocho acaba de morir. Meche regresa a la mansión y le pregunta a su suegra por su esposo. Ella le inventa que Jorge Luis se fue a Guadalajara por asuntos de negocio. María Mercedes le manifiesta que él no le dijo nada, pero Malvina le dice que según no le dio tiempo para despedirse, pidiéndole que no se preocupe ya que regresará en una semana. Meche queda triste porque va a estar sola mucho tiempo. Luego llega Digna y le pide a Meche que se queden un rato a solas para platicar. Del mismo modo, Digna le aconseja a Meche que debe ponerse bonita para su hermano y arreglarse un poco más. Su cuñada le pregunta si quiere que se vista como fue a la fiesta. Digna le informa que no, ya que debe cambiar su forma de vestir normalmente, pero María Mercedes solo puede pensar en que su marido va a demorar mucho tiempo por fuera. Digna expresa que es una pobre muchacha, a lo que Meche reacciona y le pregunta por qué se lamenta de ella y la obliga a desembuchar lo que traiga encima. Digna no se atreve a hablar, haciéndole saber que solo quiere que se vista un poco mejor para Jorge Luis.
María Mercedes exclama que no la obligará a hablar porque sabe que le tiene aprecio como ella y le dice que se va a su cuarto a descansar para ver si logra asimilar que va a estar lejos de su marido. Rosario le dice a Candy que si supiera dónde vive su hermana la llevaría, pero ella le hace saber que Meche una vez la llevó, así que las vecinas expresan que entonces deben ir a avisarle que Jarocho murió. Manuel les pide que se vayan en un taxi, pero Candy le dice que no tiene ni un solo peso. Él le manifiesta que Rosario tiene y ella pagará los taxis. Su hija se encrespa haciéndole saber que no gastará su dinero, pero su padre la obliga y le dice a Candy que la Virgencita la acompañe y la cuide. Asimismo todos llegan a la mansión. Cordelio en asombro le pregunta qué quieren. Candy le suplica que les deje hablar con Meche ya que Jarocho se murió. Este asimismo le avisa y María Mercedes cree que fue su padre. Ella empieza a gritar que no es posible que su padre se haya petateado. Malvina le pregunta por qué tiene que gritar de esa forma, si de todos modos estaba enfermo. Luego Meche llega a la sala y Candy le dice que fue su padre el que murió. Meche se tranquiliza pero se preocupa por su amiga. Por otra parte, en el funeral María Mercedes le dice a Candy que puede irse a vivir en la casa de su padre y sus hermanos para que así no se sienta sola. Doña Filo y Doña Rosa expresan que es una buena idea, pero que van a estar pendiente de ella. Candy les hace saber que no quiere ser molestia y para eso debe trabajar. Meche le manifiesta que ella tiene dinero para ayudarlas y les cuenta que desea pintar la vecindad y ponerla bien bonita. Doña Filo le pregunta por qué va a hacer eso si ya no vive allí. María Mercedes le deja en claro que allí vivió mucho tiempo y esos son sus recuerdos. Además que a Doña Rosa la llevará a un médico para que le vea su patita. Ella se sorprende y le pregunta cómo va a pagar eso. Meche le hace saber que no se preocupe, ya que ella lo hará porque se ha comportado muy bien con ella. Por otro lado, Jorge Luis está en casa de Adela y pregunta por los cuadros que estaban con la fotografía de Diana. Adela le explica que Fabiola se encargó de quitarlos y no se los ha devuelto, expresando que una madre no puede olvidarse de su hijo, preguntándole si él tampoco ha olvidado a Diana. Por otra parte, en el entierro de Jarocho, el Chupes aparece con una botella gritándole a su amigo que no es justo que se haya ido, mientras que Genaro le lleva serenata. Jorge Luis le hace saber a Adela que jamás va a olvidar a su hija. Los señores le agradecen, pero le comentan que Fabiola es la que no entra en razón porque según ellos, siendo una profesionalista, improvisa en sus consejos. Adela expresa que ella tiene muchas emociones al recordar a Diana y le pregunta a Jorge Luis si a él también le pasa lo mismo. Jorge Luis no le responde nada en el momento y la loca le pregunta por qué demora en hablar. Jorge le manifiesta que es obvio su silencio ya que también recuerda a su hija. Por otra parte, el Memo está nuevamente en la casa de Meche y su padre le pregunta por qué tiene ese aspecto. El vividor le tira en cara que no sabe cómo se está ganando la vida y su hermanita bien que le pagó el entierro a un extraño. María Mercedes le deja en claro que Candy es como una hermana para ella, por eso no la va a desamparar. Entonces el Memo los amenaza advirtiéndole a su padre que si amanece un día ahorcado no permita que Meche le pague el funeral, sino que lo entierren en un hueco. Meche le pide que se deje de tarugadas y le diga de una vez por todas qué es lo que quiere. Jorge Luis ve llegar a Fabiola y esta queda encantado con él. Luego se retira y Fabiola le dice a su tío que esta vez no va a dejar ir a Jorge Luis, ya que es un hombre guapo e interesante, aunque hay algunos otros aspectos que lo hacen ver tímido e inmaduro, asegurando que no es problema para ella. Por otro lado, Malvina está preocupada porque la billetera es capaz de llevar a vivir a esa casa a la chusma e incluso a toda la vecindad. Digna expresa que Meche no haría algo así, pero Malvina le hace ver que como es la dueña de la casa está totalmente segura que algo hará. Pero se dice a sí misma que Jorge Luis no está cuando más lo necesitan, expresando que si llegan a tener un hijo, ella se encargará de que no exista. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado, déjanos un like y una